Bueno, el título de esta breve reflexión es Dios domina sobre todos los reyes porque la tenía guardada de hace tiempo. Cuando empezó todo este problema, esta nueva fase de este nuevo orden mundial que se quiere instaurar, porque este nuevo orden mundial no es nuevo, es algo que se lleva preparando hace mucho tiempo. Y es bueno que recordemos que en realidad Dios domina sobre todos los reyes. A pesar de que en algunas situaciones, como dice la palabra de Dios, dice: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esta es una profecía de la palabra de Dios. Que va a llegar un momento, y creo que las tinieblas de hecho van a ir a más. De hecho, incluso hay personas que hablan de que podría ocurrir un gran apagón. El reset, se supone, económico que quieren llevar a cabo podría, dicen algunos, incluir un apagón energético para empezar desde cero. No sé si esto será literal o no, pero obviamente este mundo se está llenando de tinieblas. Cada vez es como que el mal parece que se está extendiendo, y esto la palabra de Dios lo anunciaba, no solo en este texto. Hay otro en Miqueas que dice: aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque more en tinieblas, aunque more en situaciones que sean como las que tenemos ahora, que tinieblas en cuanto a que la luz y la verdad se está ocultando, tinieblas espirituales, tenemos que tener la luz de Jehová en nuestros hogares, en nuestras vidas, pero sobre todo en nuestros corazones también, ¿no? Y por eso tenemos que estar atentos a la luz de la palabra, como dice en 2 de Pedro. La palabra profética es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Creo que en la medida que este mundo está entrando en mayores tinieblas de las que tenía antes, tenemos la palabra profética para tener luz, para saber que después del túnel oscuro en el que estamos ahora caminando, tenemos luz. Y la profecía es un adelanto de la luz futura, de alguna forma, ¿no? Está puesta ahí con toda intención, y especialmente está puesta ahí para nosotros que vivimos en el fin de esta historia, de este mundo. Entonces, a pesar de que todo lo que nos rodea parezca tinieblas, me encanta que en la palabra de Dios haya textos como este, o como el de 1 de Tesalonicenses 5, que dice: vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. El cristiano nunca está en tinieblas. El cristiano tiene siempre un discernimiento, tiene una ventaja porque tiene una luz espiritual que Dios le da. Entonces, creo que esto es muy importante. Esto nos va a ayudar a entender en qué momento estamos viviendo, y nos va a ayudar a entender también la línea profética del tiempo. Y es muy interesante desde dónde viene la línea profética del tiempo. Y hay un texto que es poco conocido en Lamentaciones que dice: cayó la corona de nuestra cabeza. Cayó la corona de nuestra cabeza. Está hablando Jeremías y está hablando de su nación. Dios le quitó la corona a Israel. O ellos, por su rebelión, hicieron que cayera de su cabeza, como dice ese texto. Hay otro en Ezequiel que dice algo parecido, que dice: así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona. Estas son palabras proféticas que el profeta Ezequiel estaba escribiendo como cumplimiento también, de alguna forma, de que Israel iba a dejar de ser la nación que llevaba la corona que Dios le había puesto. Y hay una cita que leí una vez muy interesante en el libro de la educación,
Esto es muy interesante. Yo no la conocía y eso que leí el libro hace años, pero cuando uno se para a pensar, la cita dice así. La corona quitada a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Esa corona o esa hegemonía mundial fue pasando de nación a nación. Israel la perdió. Por eso, el hecho de que algunas personas vean a Israel como la nación que va a revivir o que va a retomar el mando del mundo, no es bíblico eso en realidad, porque ya Dios quitó la corona de Israel. Y al hilo de esto hay una cita que me gustó mucho para entender esto que estamos hablando. Está en un libro titulado Profetas y Reyes, que dice así: en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecía la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. No sé si piensas como yo que esto mismo está ocurriendo hoy en día. Los reinos están perdiendo el valor moral, están corrompiéndose y, desgraciadamente va a llegar un momento en que Dios va a retirar sus ángeles de las cuatro esquinas de este mundo y va a quitar temporalmente la protección. Pero como decía al principio, es muy interesante que en el mismo libro de Daniel, cuando Daniel está dándole la interpretación a el rey de Babilonia, que era la nación que dominaba la tierra, estas palabras son muy interesantes. Cuando le dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Dios está gobernando sobre todos los reyes, sobre todas las multinacionales, sobre todos los gobiernos nacionales o locales. Dios está por encima de todo. Y a veces cuando escuchamos a los políticos hablar con tanta arrogancia y con tanto orgullo, como si Dios no existiera, como si este mundo fuera de ellos y pudieran gobernar las vidas de los seres humanos que son y pertenecen al Creador, no se dan cuenta que algún día van a tener que hacer frente a, como dice Apocalipsis, el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Y te confieso que después de estar pensando en esto, he llegado a la conclusión de que la siguiente vez que me pare la policía por algún motivo, como hoy posiblemente casi han estado a punto de pararnos, la siguiente vez que me detenga un policía y trate de imponer una ley que no es justa, le voy a decir, ¿usted no sabe que algún día va a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que usted haga? O sea, tenemos que atribuirnos la soberanía de Dios sobre la tierra. Y nosotros que somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo, tal cual dice el libro de Hebreos. Y no tenemos que mostrar ninguna arrogancia a los cristianos, pero sí que tenemos que demostrar valentía. Y que nuestras vidas no dependen de las leyes de los hombres,
sino que dependen de las leyes de Dios que están por encima de la de los hombres. Y cuando todo esto termine, pues, porque va a terminar por muchas malas noticias que veamos a nuestro alrededor, en el libro de Daniel también se nos promete lo siguiente. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días de estos reyes. Está hablando de los pies de la estatua, de los 10 reinos, donde están mezclados en los dedos el barro y el hierro. Y cuando Él levante ese reino, como nosotros ya formamos parte de ese reino, y esto es algo que a veces los cristianos olvidamos, y damos más crédito a nuestro pasaporte de este mundo que al pasaporte de la palabra de Dios, que es el reino celestial. Somos miembros, nuestra nacionalidad, incluso dice la palabra, no es de este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Por eso tenemos un pasaporte celestial que está por encima del pasaporte nacional que manejamos cada uno de nosotros. Después de que todo termine, dice, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Todo lo que estamos viendo ahora va a pasar, va a terminar. Y tenemos que estar adelantando esto por encima de todo lo que vemos a nuestro alrededor y los planes humanos que se estén haciendo. Cuando ocurra esto, pues se completará lo que dice Apocalipsis 1:6. Entonces seremos reyes y sacerdotes para Dios. Esa es la idea. Reyes y sacerdotes para Dios. Pero eso de alguna forma podemos empezar a adelantarlo ya por la fe. Podemos actuar como si fuéramos reyes porque somos partes del reino ya. Y somos sacerdotes porque somos intermediadores para que otras personas conozcan a Dios también. Así que termino con la primera imagen que hemos visto, que si recuerdas decía, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero el texto no estaba completo. Fíjate lo que dice Isaías 6:2. Tinieblas cubrirán la tierra, cierto, y oscuridad las naciones, que es lo que está ocurriendo. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esta es una profecía que se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Y la idea es que cuantas más tinieblas haya en este mundo, Dios tiene que reflejar su gloria en sus hijos, en aquellos que pertenecen a su reino, en aquellos que obedecen su ley y que están en comunión con Él. Este va a ser el contraste que va a haber en el final de la historia, junto antes de que termine la historia de este mundo. Esto es lo que va a ocurrir. Por un lado, tinieblas completas, pero por otro lado, un pequeño grupo de personas donde va a amanecer el Espíritu de Jehová y van a reflejar mucho mejor la gloria de Él en medio de las tinieblas que va a haber. Bueno, espero que tú seas uno de ellos y que podamos todos formar parte de ese grupo de personas que nunca seamos absorbidos por las tinieblas, que podamos perseverar hasta el fin, cumpliendo esta profecía en cada uno de nosotros. Amén.